Es muy importante diferenciar la reforma protestante que tuvo como paladín a Martín Lutero y que tuvo ese gran impacto en el mundo occidental. Pero es importante diferenciar esa reforma institucional de Martín Lutero de lo que se llamó reforma radical. Hubo una reforma radical que se diferenció de la reforma de Martín Lutero. Eso se refiere a los anabaptistas, a los menonitas, puritanos, pietistas, metodistas, bautistas y otros grupos que durante el siglo XVI, XVII y XVIII no solo se diferenciaron ideológicamente, sino que fue a veces una guerra a muerte. O sea, cuando los anabaptistas se alzaron en la ciudad de München, en Alemania, para formar una sociedad, una ciudad para el bien común, Lutero y el Papa apoyaron al emperador para que los exterminara. O sea, hubo una diferencia clara al final entre esta reforma radical que luego dio lugar al evangelicalismo, mientras que la reforma institucional dio lugar a lo que se llama como protestantismo histórico. Son las dos tendencias importantes del protestantismo. ¿En qué se diferenció la reforma radical de la reforma de Lutero? En puntos muy claros. En la reforma radical no se bautizaban niños, sino que se exigía un compromiso personal, una conversión. Entonces eran grupos fuertemente evangelistas, evangelismo discipulado, pero se negaban al bautismo de niños. Esto les enfrentó al poder político porque el rey o el príncipe necesitaban que la iglesia censara a la población a través del bautismo para luego cobrar el impuesto. Y cuando estos revoltosos comienzan a decir no bautismo de niños, fueron repelidos de manera sangrienta. Eso les enfrentó al status quo. Además, la reforma radical practicó el sacerdocio universal de los creyentes. No eran clericales, sino anticlericales. O sea, no había una curia ahí que lo dirigía todo, sino que todo se resolvía congregacionalmente. O sea, las iglesias elegían sus líderes congregacionalmente. No había obispos con poder, ni asambleas. O sea, no existía un clero, sino que se invocaba al sacerdocio universal de los creyentes. Y este sacerdocio estaba embarcado no solamente en temas religiosos espirituales, sino en la reforma de la sociedad. Una diferencia con Lutero es que Lutero era un reformador conservador del status quo, pero la reforma radical se planteó que había que reformar también la sociedad. En esto Calvino sirvió de inspiración. O sea, los calvinistas en Inglaterra, los puritanos y los puritanos que llegaron a los Estados Unidos fueron inspiradores de las dos grandes revoluciones en estos países. En Estados Unidos, de la independencia americana, y en Europa, la Revolución Gloriosa que dio lugar al inicio de la democracia parlamentaria, porque los puritanos se tiraron a la calle tirando panfletos y exigiendo al rey que entregara el poder al parlamento, porque había un parlamento, pero un parlamento que no tenía poder realmente de decisión, sino simplemente para asesorar, y al rey al fin y al cabo es el que decidía todo. Entonces los puritanos reclamaron que así como en la iglesia hay un consejo de ancianos, y así como en la iglesia hay decisiones congregacionales, en el país hubiera un parlamento que gobernara a todos. Así nació la democracia parlamentaria, el sistema más político más avanzado en toda la historia de la humanidad.
Eso y muchas otras conquistas son resultados directos de la reforma radical de los siglos XVI, XVII y XVIII. El plebiscito nació en Suiza. Hubo plebiscito en Roma, pero el plebiscito moderno se hace en Suiza por inspiración de Calvino. Los servicios de seguridad social inician en Inglaterra y por inspiración de los principios cristianos de ayuda a los necesitados, y llegó a ser en Europa un sistema de protección desde la cuna hasta la tumba. Eso se hizo con la Biblia en la mano. Estos grupos cristianos de la Reforma Radical hicieron énfasis, todos los grupos, en la solidaridad, en vivir en comunidad, de una manera u otra. Los menonitas especialmente, y por eso la palabra comunista, algún autor que leí dice que la palabra comunista se aplicó primero a estos grupos de la Reforma Radical, porque ellos apelaban a la vida comunitaria, y eso es lo que Marx luego llamó comunismo utópico. Por ahí comenzó todo eso en la Reforma Radical. Pero estos grupos de la Reforma Radical también eran grupos abiertos a los dones del Espíritu Santo. Ellos creían que no era solamente una empresa humana, sino que Dios se manifiesta milagrosamente en medio de su pueblo, y ellos se destacaron con manifestaciones espectaculares a veces del Espíritu Santo, que ellos tenían como parte de todo su movimiento. Y también enfatizaron un estilo de vida, de vivir con sencillez, apelaron a la santidad personal, a la solidaridad, o sea, santidad demostrada en buenas obras, y de esta manera transformaron la sociedad a su alrededor y fueron el soporte principal de la modernidad. Muchos fenómenos se produjeron después. O sea, la Revolución Francesa vino después de la Revolución Gloriosa en Inglaterra, y además fue interrumpida cuando llegó Napoleón y se declaró el dictador, y ahí mismo terminó la Revolución Francesa, que no duró más que 10 o 15 años de vigencia. La Revolución Rusa tuvo también su tiempo, y finalmente vino la perestroika y terminó todo eso. El impacto en la Europa de hoy y en las grandes naciones protestantes tiene que ver con esa reforma radical de los siglos XVI, XVII y XVIII. Que al final hayan aparecido señales negativas, como ese militarismo que caracteriza a Estados Unidos, país invasor por excelencia de otros países, ese capitalismo salvaje, ese individualismo que caracteriza a veces a la sociedad americana, eso vino al final. Pero en sus inicios fue una sociedad creada, Estados Unidos, Inglaterra, Europa del Norte, fueron sociedades creadas para reflejar el reino de Dios aquí en la tierra. Esa fue la intención de los puritanos, hacer que el país reflejara la belleza del reino de los cielos. Entonces es importante recordar eso hoy, porque estamos asistiendo a un momento diferente en el que ciertamente necesitamos una nueva reforma, y de eso te voy a hablar en los programas siguientes.